Hola, hola, ya son las 9 de la noche. Estamos aquí medio en modo cuarentena. Me toca transmitir desde la casa, así que si hay un poco de ruido ambiente, probablemente es porque estoy en casa. Hola, Pajarito Kids, Laboral Creativo Marketing. Y Estefa Bure, Mujeres Altamente Sensibles. Hola. Los voy nombrando ahí. Ya aparece la hoy día. Así que en medio de estoy aquí en medio de la cuarentena. ¿Cómo estás, Estefa? Hola, ¿bien y tú? Bien, también aquí. Disponiéndome en un espacio de mi casa, espero que no haya mucho ruido ambiente. Sí, pues aquí estamos en cuarentenados, así que bueno, Exactamente. vamos a hacer lo mejor posible. Sí, la verdad es que el nombre de este compartir llamó mucho la atención. Hace unos minutitos invité a un grupo de profesionales que son facilitadoras de grupos de apoyo a la lactancia materna y también consejeras de lactancia. Les dije ya, chiquillas, si tienen un ratito, aquí está la invitación. Así que ha llamado bastante la atención esto de la crianza respetuosa de la madre. Pero antes de partir, la idea es que te puedas presentar con las personas que se están conectando y que no te conocen. Dale, súper. Bueno, yo soy Estefanía Buré, soy psicóloga y soy mamá de dos niños pequeños. El mayor tiene 5, el más chiquitito tiene 1 año y medio. Y vivo aquí en La Serena, estoy casada con Rodrigo. Y bueno, a mí, yo siempre lo digo, a mí la maternidad me removió, me dio vuelta al mundo y fue tanto todo este torbellino que generó para mí la maternidad que yo, como buena psicóloga, bien eh, no sé, busquilla, ¿cierto? Intelectualmente empecé a investigar, 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 pero yo decía, hay cosas que me están pasando, cosas que no entiendo de mi cuerpo, de mi cabeza, emocionalmente, y encontré la respuesta en la psicología perinatal. Así que yo actualmente estoy terminando ya mi formación en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y Ujú. hoy en día yo acompaño a mamás que se sienten cansadas con la maternidad, siendo madres de niños pequeños. Y que Porque, es muy como anillo al dedo a este tiempo de cuarentena, a este tiempo de estar en casa, de estar en un espacio confinado, que ni siquiera a veces el patio es mucha opción. Es absolutamente, una sí, convivencia súper forzada. sí, sí, exactamente. Entonces, claro, yo acompaño a estas mamás de niños pequeños que se sienten cansadas y hoy en día, ¿cierto? Con esta cuarentena que nos toca hacer como país, nada, pues yo creo que es un tema súper interesante y como bien importante de tratar. Sí, yo casi siempre cuando hago los en vivo les cuento a aquellos que se conectan que estuve yo entrevistando el año pasado a mujeres que se sentían muy colapsadas, agobiadas, incluso enfermas, por una alta autoexigencia, por unas ganas de rendir muy bien en todo y que no se les escape nada. Y que una de las cosas con todas las que yo conversé era esta sensación a veces de que lo estoy haciendo muy bien en el trabajo y lo estoy haciendo pésimo en casa Mm, y que miran para el lado y se sienten pésimas mamás mm, y cuando ya están en el colapso máximo, porque ya hay que cumplir con las tareas, hay que cumplir con el trabajo, hay que cumplir con las cosas de la casa, hay que cumplir con los compromisos, sienten que no lo hacen bien al final en ninguna parte. Que mm, dicen, ay, voy a llegar a la casa y voy a llegar, no sé, a los gritos, voy a llegar otra vez a la tarea y hay cosas que no voy a estar haciendo. Entonces, por eso era como tan necesario conversar con alguien que pudiera entender esto de una maternidad que cansa, mm, sobre mm, todo en un contexto donde estos grupos de crianza respetuosa, de alimentación ultra saludable, de veganismo, etcétera, que te ponen como un alto estándar de ujú, cumplimiento. ujú, Es como que si no logro hacer, yo te daba como los ejemplos de que
a veces dicen, mira, vamos a hacer ¿cómo hago la torta para mi hijo del primer año? Entonces, sí, mira, tienes que hacer un bizcocho con harina de almendras, endulzado con dátiles, y uno escucha y dice, pero si yo le compré, no sé, el pingüino y le puse una vela y dejé que le mascara la crema. Entonces, soy pésima. O veo a otra que portea hasta, no sé, hasta los 4 años y a mí la espalda no me dio más que para el año y medio. Entonces, Exacto. ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has ido manejando también con esto de estos estándares gigantes al que Mm, parece que nunca alcanzamos o que a veces alcanzamos y se nos va el tiro? No podemos exacto, mantener los cambios. claro. A ver, primero que todo, entender que nosotras somos una de las generaciones, ¿cierto? Madres con más exigencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una serie de roles que cumplir, ¿ya? Como tú bien decías, somos madres, trabajadoras, compañeras, ¿cierto? Etcétera. Y además, algo que de alguna u otra manera nos juega como en pro y en contra es esto de tener tanta información, ¿cierto? Nosotros manejamos bastante información desde las Claro, neurociencias, desde los estudios, ¿cierto? Sin embargo, esta información muchas veces es contraproducente, ¿no? Porque pasa lo que tú dices, me siento agobiada con la cantidad de estándares que debo cumplir y que finalmente en la vida real esto no ocurre. Por otra parte, creo que como sociedad a nosotros se nos ha instalado esto del compararnos, ¿cierto? Esto de mirar para el lado y no solo en el ámbito profesional, sino que en la maternidad ahora es súper evidente. Las mismas redes sociales, ¿cierto? Meterse a Instagram y ver estos perfiles de las mamás estupendas, ¿cierto? Que al mes ya no tienen guata, que tienen 3 cabros chicos, pero que lo hacen regio, que todos los días les cocinan colaciones saludables, ¿cierto? Y si yo veo esto y soy una mamá primeriza, o sea, yo digo, soy de otro planeta, porque no, esto en la realidad no ocurre, ¿cierto? claro. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos muchas expectativas respecto a la maternidad. Siempre nos dicen, nos hablan, la maternidad es lo más bonito que te va a ocurrir en la vida, vas a sentir una conexión inmediata con tu hijo, no te vas a querer separar de él, cuando lo alimentas, cuando amamantas es maravilloso, porque sientes que le estás entregando vida, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente la maternidad yo creo que es maravillosa, es un momento en la vida de la mujer, lo que yo te comentaba al principio, ¿cierto? A mí me produjo un cambio, yo siento que conocí de verdad el amor profundo, ¿cierto? Intenso, pero por otro lado tiene este lado B del que nadie te habla, ni siquiera las mujeres más cercanas a ti, ni tu mamá, ni tus Claro. hermanas, ¿cierto? Entonces, claro, uno se encuentra en esta paradoja de decir, estoy ultra feliz, me encanta ser mamá, pero por otro lado, sobre todo cuando uno es primeriza, no duermo en las noches, muchas veces a mamás por miles de razones duele el amamantar, ¿cierto? Etcétera. Entonces, vivimos presionadas, ¿cierto? Vivimos presionadas por tratar de cumplir con todos estos estándares. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de mostrar el lado B, ¿cierto? Esto eh, de alguna manera hacernos cariño, ¿cierto? Y entender que yo sí me puedo cansar y que si me canso, ¿cierto? No es que sea una mala mamá, no es que sea una mala mujer, sino que hay circunstancias que hacen que yo me canse, ¿cierto? Y esas pueden ser muchas. Por una parte, eh, por ejemplo, la falta de sueño, sobre todo cuando uno tiene niños chiquititos, ¿cierto? Si yo amamanto, la falta de sueño, los niños sabemos que no alcanzan un patrón de sueño estable hasta más o menos los 7 años, ¿cierto? Y eso a uno nadie se lo dice, nadie. El amamantar, ¿cierto? El estar en constante estrés, el estar en constante hacerse cargo de un niño pequeño es muy desgastante, ¿cierto? La fundadora del instituto donde yo estudio, que es un ícono para la psicología perinatal, que es la Ivone Olza, dice que una madre y un niño pequeño en un departamento encerrados es es muy nocivo, ¿cierto? Porque la maternidad no debiera ser
sola, la maternidad debiera ser en comunidad. Y eso es lo que nuestra generación perdió. Antes, si tú te pones a pensar, nuestras mamás incluso criaron en compañía, vivían juntas con la abuela, con la tía, con una prima, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. la guagua, el niño, te lo podía ver más personas. Hoy en día es muy común encontrarse con mamás que crían solas a la guagua en un departamento minúsculo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre más o menos. Claro. ¿Y hay alguna manera en la que podamos darnos cuenta que vamos bien? Porque en el ámbito laboral existen rúbricas, existen periodos de evaluación, existen cartas de amonestación o cartas de felicitación. No sé si trabajas atendiendo público, las personas pueden dejar una felicitación, la oír, o te dicen, oh, muchas gracias señorita por lo que usted hace. Mm, Cuando nosotros hacemos clínica, y vemos a nuestros pacientes cuando tienen grandes mejorías, normalmente te agradecen muchísimo el darles herramientas o cuando se enfrentan a una situación difícil y poderlas pasar bien. Siempre mm, están muy contentos y tú dices, ay, voy bien, po, mm, o me mm, encanta lo que hago. mm, Pero cuando uno llega a ser mamá, ¿cómo nos vamos dando cuenta que sí, parece que sí le estamos achuntando? Porque cada día es tan distinto del otro que como que no, a veces me resulta y me acuesto satisfecha porque, no sé, mis hijos se durmieron felices y tranquilos, pero van a haber a veces 2, 3 días donde no se quieren acostar, donde es un llanto gigante, donde al final, de repente, no sé, el mío a veces no quiere ir al jardín, entonces llora la noche anterior porque en la mañana siguiente no quiere ir al jardín. mm, Entonces, y en esto de las temporalidades, tratar de decirle que no, que viene después es complejo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros orientar a las madres para saber que ellas mismas empiecen a darse cuenta y como que autofelicitarse incluso cuando lo están haciendo bien? ujú, sí, sí, eso que esta pregunta que tú me haces es como, claro, bastante, es como compleja, es difícil, porque hoy en día, teniendo en cuenta lo que te dije recién, ¿cierto? Esto de que la maternidad es básicamente solitaria, es muy solitaria, ¿cierto? Ujú. Eh, es difícil encontrarse con personas que te digan, lo estás haciendo súper bien, eres una súper buena mamá, es complejo. Es difícil porque además está este tema como de la comparación, ¿cierto? Muchas veces Ah, cuando uno dice que se siente cansada, muchas mamás dicen, oye, pero yo lo hice regio, tuve 5 hijos estaba sola, no tenía nadie que me acompañara, ¿cierto? ujú. Entonces, es como, claro, es complejo en ese sentido porque uno, y aquí viene como ¡tum! El gran tema, que es el tema de la culpa, ¿cierto? Esta Claro. culpa que te embarga porque tú dices, pero ¿cómo? O sea, me empiezo a comparar y yo digo, no lo estoy pasando bien, siento que no estoy conectada con mi guagua, siento que me comparo con otras mamás y no soy igual que ella, siento que me cuesta mucho, ¿cierto? Y aquí, ya, a ver, dos cosas. Primero, el tema de la culpa, ¿cierto? Cuando hablamos de culpa, que yo creo que es una cuestión como transversal a toda mamá y en general a toda mujer, porque yo creo que en términos de Sí. sociedad somos muy culposas, ¿cierto? Primero que Ujú. todo, la culpa cuando es en baja dosis, en baja medida, ¿cierto? La culpa tiene una función como de alerta, es decir, de darme la idea, ¿cierto?, de que yo necesito hacer algo por mi guagua, ¿ya? Mi guagua estará bien, lo estará pasando bien. Entonces, en baja dosis, la culpa nos sirve para que la guagua sobreviva, para estar atento a la guagua, Es ¿ya? como que nos orienta al otro, ¿no? Nos orienta. Es igual, es muy parecido a la función que tiene el miedo, por ejemplo, la emoción del miedo, ¿cierto? Ujú. O la hormona del cortisol, esta hormona que está Sí, relacionada con el estrés, ¿cierto? con En estrés, bajas sí. dosis, el cortisol nos mantiene alerta. La culpa, lo mismo, ¿cierto? Sin Ujú. embargo, cuando la culpa ya se nos escapa, es cuando de alguna manera nos queda la embarrada, porque la culpa nos hace inmovilizarnos, ¿cierto? Y no nos hace Mm. ver una salida, ¿ya? Entonces,
algo que nos saca de ese estado son los autocuidados para la mamá, ¿ya? Ya. Ahora, cuando hablamos de autocuidado para la mamá, cuando a mí me dicen autocuidado, yo cierro los ojos y me imagino, no sé, un fin de semana, en una playa maravillosa, ¿cierto? O un día de Un spa, masajito. o un Exacto. masaje, ¿cierto? Sí, Pero de todas maneras. nos caemos a la realidad del autocuidado de la mamá que, por ejemplo, lavarse el pelo es, Sí. es un privilegio, ¿cierto? Comer una comida caliente es un privilegio, ¿cierto? Claro. No sé. Por lo tanto, algo súper importante para irnos sacando la culpa es, primero que todo, no compararnos. Y segundo, combatir esta culpa, ¿cierto?, con pequeños autocuidados. ¿Y qué es un autocuidado para una mamá? Es, por ejemplo, tomarse un té calentito, ¿cierto?, tranquila. Es Claro. poder revisar el teléfono, ¿cierto?, o lo que quieras leer durante 10 minutos. Es lavarte el pelo, echarte una cremita, ¿cierto? Eso es Ujú. autocuidado para la mamá. Y eso, de alguna manera, va quitando esta culpa, este fantasma que es tan difícil de sacar. Tú me hacías una pregunta de cómo yo me puedo estar dando cuenta de que efectivamente lo estoy haciendo bien o estoy haciéndolo bien como mamá, ¿cierto? Claro, como que orientarme de que le estoy achuntando, porque mucho de la maternidad, da lo mismo si tienes uno o si tienes cinco, Ujú. es a veces mucho ensayo y error, y Sí, y si tengo más de uno, lo que me funcionó con el primero, no necesariamente me funciona con el segundo. efectivamente, Entonces, claro. entonces ahí como yo voy diciendo, oye, sí va bien, porque por ejemplo, mi hijo el primero le costó un montón adaptarse al jardín, lloró muchísimo, 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 porque además se enfermaba mucho, entonces nunca tenía una rutina. Ujú, Y ya con el segundo entró súper feliz la primera semana, pero la segunda semana tampoco quería ir al ujú, jardín. Entonces mi respuesta interna fue, ¿qué estoy haciendo yo? ujú, ¿Qué vínculo estoy formando yo? Que a mis ujú, hijos les cuesta despegarse. Pero ujú, como una ya está más trabajada, hace segundas lecturas y dice, a ver, no, no soy yo la única, hay que darle un tiempo de adaptación y qué sé yo. ujú, Pero, pero cómo yo me oriento de decir, ok, bien, estás bien porque, no sé, estás haciendo una rutina, estás ujú, bien porque le estás dando estabilidad, estás bien porque, como dices tú, no siempre de afuera va a venir ni tu pareja, ni tu mamá, ni tu hermana, ni nadie más a decirte, vas bien, oye, ujú, me gustó cómo manejaste esta situación, ujú. oye, qué bueno que, no sé, te hayas puesto firme en los límites, aunque tu hijo llore, o aunque sea difícil ahora, lo estás haciendo bien. Entonces, ¿cómo nos vamos como insertando ese angelito bueno que nos va diciendo, sí, Mm, vamos bien, mm, o resiste un poquitito más, que vamos bien? ujú. Aquí tendríamos que hablar un poquito de la teoría del apego, ¿cierto? Ujú. Que dice ya que, bueno, primero que todos los seres humanos nacemos con esta capacidad innata de aferrarnos a un otro, ¿ya? Porque Ujú. nacemos como seres humanos indefensos, ¿cierto? Claro. Como mamíferos, ¿ya? Necesitamos de un otro, que ese otro nos nutra y que nos nutra tanto en términos de alimento, ¿cierto? Pero Ujú. que también nos nutra a nivel emocional, ¿ya? Claro. Entonces, eh, ¿qué dice el apego? Yo voy a generar apego, ¿cierto? En la medida en que yo esté con mi cría, que yo esté con mi guagua y que yo satisfaga sus necesidades primarias como el alimento, el frío, ¿cierto? Pero también sus Ujú. necesidades emocionales. Cuando yo responda al llanto de mi guagua o a la pataleta de mi hijo, ¿cierto? O al no Ujú. quiero de manera amorosa y empática. Claro. Entonces, ¿cómo yo me voy dando cuenta de que yo efectivamente lo estoy haciendo bien? O, yo creo que en realidad uno como que nunca puede tener la certeza, ¿cierto? Porque es como Claro. tan subjetivo, ¿no? Pero cuando yo logro sintonía con mi hijo, cuando mi hijo, por ejemplo, eh, está haciendo una pataleta o el clásico tema del jardín, ¿cierto? No, no quiero ir Sí. al jardín, no quiero, ¿cierto? Y cuando yo valido su emoción, cuando yo valido ese miedo, cuando yo valido este miedo de que mi hijo está mostrando, ¿cierto? Y cuando yo conecto, ¿cierto?
eso me da indicios de que yo estoy conectando efectivamente y que estoy leyendo a mi hijo, ¿ya? Y eso, más adelante, ¿cierto? Si yo lo repito una y otra vez, lo más probable es que yo genere con él un apego seguro. Ahora, hablar de apego es como otro live, ¿cierto? Porque Sí, es un tema extenso. es muy extenso, ¿ya? Pero la idea es conectarme con mi hijo, ¿cierto? Y satisfacer en ese sentido tanto sus necesidades físicas, primarias, ¿cierto? Como emocionales, ¿ya? Ujú. Entonces, esa es una buena manera cuando yo veo que mis hijos, por ejemplo, acuden a mí cuando tienen miedo, cuando tienen pena, ¿cierto? Esa es otra manera en la que yo podría también darme cuenta de que voy por un buen camino, de que ellos confían en mí, Claro, claro. ¿ok? Uy, sí, y como hablábamos en un momento de la culpa, un momento atrás, hay Ujú, una de las chicas que nos está viendo que decía que a ella le responden que si quería tener hijos, bueno, le toca nomás aguantarse todo lo que eso implica, que mm, de hecho pone una exigencia mayor porque ni siquiera te puedes quejar, mm, tienes que disfrutarlo siempre. ujú, Y eso sucede con las madres que se dedican exclusivamente a la crianza, que viven una realidad que normalmente se asocia al poco tiempo que tengo para mí y al sentir que soy solo madre y no soy mujer. ujú, Pero para la madre que trabaja, hay una culpa que es transversal y que es permanente y tiene que ver con el no estoy. ujú, Y ujú, muchas veces no estoy y cuando estoy, no estoy disponible. ujú, Sobre todo ujú, en madres autoexigentes, si bien quieren obviamente estar y hacerlo muy bien en la crianza, también van a querer cumplir con los almuerzos, con las colaciones, con la, no sé, con la basta que se le salió de la falda, del jumper, del pantalón, que hay que arreglar una cosa, que hay que arreglar, que hay que planchar. ujú, Yo me acuerdo ujú. de una que se levantaba como a las 5 de la mañana porque le gustaba que los jumpers estuvieran todos planchados todos los días, entonces Oh. dormía como 3 horas al día. Mm, Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos o qué tips le podemos dar a estas madres que quieren cumplir con estas cosas que son como administrativas, por decirlas así, que son importantes, pero que sienten que están descuidando, que no están aprovechando ese tiempo, que mientras revuelven la olla, eh, quisieran estar sentadas en el mm, sillón mm, viendo los mismos monitos, mm, o mm, quisieran estar contando un cuento y no estar, oye, acuéstate, apaga la luz, mm, duérmete. mm, ¿Qué, qué tips o cómo le podemos ir en esto dándole ese giro de crianza respetuosa de la mamá? mm, mm, Porque siempre estamos en función del niño y obviamente nosotros queremos en el ideal súper irracional e inalcanzable que ellos nunca sufran, que ellos nunca se caigan, que ellos nunca nadie los mire feo, que no los mm, rechacen, mm, que no se frustren, que siempre ganen los primeros lugares. mm, Y siempre vamos a tratar de que eso se cumpla, mm, en la medida de lo posible que se cumpla. mm, Pero mirando a la madre, mm, ¿cómo podemos decirle a ellas que se transformen también que en esta crianza también sea respetuosa de ellas? ujú, ujú. Em, Primero que todo, validar esta emoción de la mamá, ¿cierto? Validar que, o sea, ¿cómo no voy a estar cansada y cómo no voy a estar irritable si me levanto a las 5 de la mañana a planchar, ¿cierto? El uniforme, ¿cierto? Y duermo poco, y ese dormir poco eleva mis niveles de cortisol, ¿cierto? Y Ujú. ando irritable, ¿cierto? Primero que todo, validar las emociones. Sí, estoy cansada, pero ¿por qué? Porque me sobreexijo, porque duermo poco, porque estoy criando sola, porque quizás tengo una pareja, pero esta pareja, ¿cierto? No entiende el concepto, por ejemplo, de la coparentalidad, ¿cierto? Que no es ayudar, Claro. sino que es criar de a dos, ¿cierto? Ujú. Porque me separé, porque estoy sola, porque no tengo redes, ¿cierto? Primero que todo, validar esa emoción. Segundo, uno como mamá, yo creo que una de las cosas que aprende, ¿cierto? Es esto, dos cosas. Primero, flexibilizar, ¿cierto?
Ujú. O sea, es como bien difícil tener una casa, ¿cierto? Sin una figurita y un piquete, sin una pared media rayadita, sin una Claro, mancha en tu ropa, ¿cierto? Eso es como medio difícil de obtener si uno es una mamá que efectivamente tiene niños pequeños y juega con ellos y está con ellos, ¿cierto? Yo antes era, debo confesar, era súper, bueno, el tema de la ropa, ¿cierto? Tenía que estar perfecta, impecable. Y eso, claro, siendo mamá, es complejo, es complejo. claro, Yo creo que a ti, Marcia, te pasa lo mismo, ¿cierto? Estas manchitas, sí. estas manitos que uno tiene pegajosas por todos lados. Entonces el tema de la flexibilidad. Por otra parte está el tema también de la priorización de las tareas, ¿cierto? Priorizar. Ujú. O sea, ¿qué es más importante? Levantarme a las 5 de la mañana, planchar ese uniforme o cumplir con las 6 o 7 horas de sueño que voy a necesitar para poder estar alerta y atenta, ¿cierto? Al otro Claro. día, ¿ya? Entonces el tema de priorizar. Yo sé que todo esto que estoy hablando es como cuando uno está tan metido no lo logra ver, ¿cierto? Claro. Pero de verdad ayuda mucho, ¿cierto? El tema de la flexibilidad, entender, hacer de alguna manera el duelo como mamá de que yo ya no soy igual, no soy la misma y mi realidad no va a ser la misma. Y eso es un duelo que uno tiene que vivir, ¿cierto? Claro. Algunas nos demoramos más, otras nos demoramos menos, pero entender que cambié, entender que no voy a ser la misma nunca más, Ujú. eh, y reconocer esta nueva yo, ¿cierto? Esta nueva Estefanía Ujú. que es mamá, que quizás ahora es más flexible, que quizás ahora prioriza otras cosas, que quizás ahora no le importa que esté toda la casa impecable, sino que los niños terminen un día bien, tranquilo, eh, vivos, sobre todo cuando uno tiene hijos chiquititos. Sí. Y Y bueno, último tip, el autocuidado, lo que hablábamos recién. Y bajarle las expectativas al autocuidado, ¿cierto? Claro. Esto de irme un fin de semana aquí yo tengo el Valle del que al lado, ¿cierto? O irme a hacer un masaje por 6 horas, eso no va a pasar, sobre todo cuando uno tiene niños chiquititos. Pero sí puede Ujú. pasar que eh, si yo tengo a alguien que me ayude, o mi pareja, o mi mamá, o alguien, ¿cierto? Oye, ¿me puedes tener a mi hijo, no sé, media hora? Yo voy a ir al baño, eh, no sé, me voy a depilar las cejas, ¿cierto? Voy a hacer un Claro. tecito, ¿ya? Y eso ya es autocuidado para la mamá, ¿ya? Claro. Eh, delegar, tratar de delegar. Cuando los niños ya están un poquito más grandes, uno ya tiene 2 o 3, a uno se le hace un poco más fácil delegar. Al principio yo con el primero, uy, yo como que lo tenía aquí, ¿cierto? Ahora con el segundo, llévenselo donde sea. Llévenselo a los dos. Llévenselo, no se preocupen, yo les armo. En 2 segundos tengo armada la mochila y los tengo con mochila, listos, peinados para que se lo lleven. Claro, claro. Y además surge esto de que, bueno, cuando hay más hijos, que uno quiere entregar la misma calidad Mm, de mamá, entre comillas, que al segundo. mm, Y me imagino al tercero y al cuarto, y que ahí también hay otro duelo y otra culpa también metida como ya y que yo no sé, pues a ver, le lavaba toda la ropa a mano al primero y después le hacía como un enjuague a la lavadora, al segundo, listo. Al no, primero le claro. molía todo, al segundo es como, pucha, si se lo parto en cuatro, Mm, le mostré todo mi amor posible, porque sí, además me divido como en dos. sí. Y esto de las expectativas es como bien importante porque de alguna manera la única que puede eh, priorizar, ver qué es lo más importante o también desechar ciertos patrones o ciertas estructuras, eres tú como mamá, po. Ujú, Porque de afuera siempre van a haber mayores imposiciones. ujú, Que hay personas que quizás sin maldad,
pero te dicen, yo le planchaba yo me acuerdo de estas cosas como, yo le planchaba toda la ropa a mis hijos y con eso se morían todos los bichos, ¿sí? Porque ha estado tendida y pasa todos los gatos por el techo y todo, yo le planchaba todo. Mis hijos siempre estuvieron bien planchados. Me acuerdo de otra mamá que decía, mis hijos nunca jugaron con envases de yogur vacíos, con cajas, no jamás, ellos jugaban con sus juguetes. Mm. Entonces cuando la nieta la pilló chupeteando un zapato, ella se quería morir. Y le decía así como, oye, la niña está comiendo el zapato. Y me acuerdo de mi amiga le decía así como, sí, se está comiendo el zapato, digamos, tiene, la observación es adecuada. Pero la abuela atacadísima y Claro, ella, que además convivían, entonces era más tirante el tema, porque cuando te visitan, ya por último hay cuestiones que tú sí, puedes dejar pasar, pero ya sí. viviendo con y teniendo dos tipos de crianza es una cuestión más tirante. Es súper complejo, sí. Sí, yo, anécdota, ponte tú, a mi primer hijo, y mi mamá es testigo y ella me ayudó, ¿cierto? Yo le descosí cada etiqueta del pilucho, de la panty, descosía, ni siquiera se la corté, se la descosí y mi mamá Después volví a la volvió a coser. Cáchate. Y hasta los 2 años la ve, o 2 o 3 años, su ropa separada, con otro detergente, con sí, 3 enjuagues, bla, bla, bla. Bueno, porque también había un tema ahí un poco de alergia, pero, o sea, con el segundo, nunca le corté ninguna etiqueta, nada, nunca. Y lavamos la ropa todos juntos y nada, pues mira, nace un nuevo hijo y nace una nueva mamá también. No voy a ser la misma, ¿cachai? No, eso nadie te lo dice tampoco, eso nadie te no, lo dice, no, nadie te no, dice. no, claro, no, pues uno trata no sé, ese mismo pensamiento que uno dice, oye, iré a querer igual al segundo, como quiero al primero, como, ¿cachai? Como todas estas expectativas o estas, no sé, ideas románticas, ¿cachai? Y no, pues cada hijo es distinto, yo soy distinta, ¿cachai? Em, eso. Ay, ¿anda por ahí Hablando, hablando de hijos, alguna de las bendiciones? Hola. saluda hijo. Hola. Él quería salir en el video Mm, y lo mi logró. amor, eso. Ya, vaya, me queda poquito. Sí, de temprano me decía, yo me voy a poner aquí contigo. Quería ser camarógrafo. Ay, lindo. Pero bueno, eso también es lograr flexibilidad, porque yo soy bastante estructurada, me gustan las cosas bastante en orden. Por mí yo hubiese estado en mi oficina, que es lo que hago, digamos, para estar relajadísima, pero también la única manera de ir pudiendo soltar el control, que es como el programa que yo en algunos días más voy a estar presentando, es también como escogiendo qué batallas hay que Sí. ganar y con la maternidad. Siento que se ganan batallas cuando votas las estructuras y cuando votas las reglas que no son las básicas, que te Mm, quedes como decís tú, o sea, que sobreviva al final del día. O mm, sea, mm, obviamente que haya un desayuno, ujú, listo, ujú. pero no tiene por qué ser a las 7:30. Con el primero es mucho más fácil el tema de las estructuras, de los horarios, y si te dedicas a la maternidad 100%, como lo hice yo en un momento, mucho más fácil, Sí, po. po, O sea, mi hijo sí. comía a las 12:00, como cuando yo me pongo a transmitir, espero 21:00 y pongo en vivo ahí, ni un minuto antes ni un minuto después. Con él era como, sí, me acuerdo que comía a las 12, se bañaba a la 1, se dormía a las 2, era súper así. Sí, sí. Mi segundo hijo súper resistente a ese tipo de estructura. Y eso también nos habla de los niños, po. O sea, de que los niños también te vienen a desafiar, ¿cachai? Eh, Oye, yo soy súper estructura, por ejemplo, hablo de mí también, soy súper estructura, en mi primer hijo me vino así, pero me cambió la vida, así como intenso y yo tengo 2 niños, tú también tienes 2 hombres, Sí, ¿cierto? Sí, po. sí. Intensos, ¿cachai? Pero eso también va generando otras habilidades en los niños. Por ejemplo, yo, igual que tú, con el primero súper estructurada, ¿cierto? Los horarios, yo contaba cuántas horas y minutos dormía, pero así como, y si se lo dejaba a mi mamá, así como, ya, ¿y cuánto durmió?
y mi mamá se preocupa, no sé, 1 hora 27 minutos. Ah, ya, perfecto. Entonces, así, ese nivel. Y con el segundo, o sea, yo ya cacho que durmió más o menos 1 hora, ya va a estar bien. Pero eso les va dando habilidades además a los niños, ¿cachai? Son más flexibles, se adaptan más rápido. Entonces, nada, pues, es lo que hablábamos recién. Hijo distinto, mamá distinta. Y ojalá no tratar de comparar, ¿cierto? Porque si uno empieza a comparar situaciones, la señora culpa llega a instalarse y no se va más. Y además que somos súper como nefastas para las comparaciones, en el sentido de que comparamos con el mejor momento. Mm, Realmente cuando uno se junta con otras mamás, es como que también no es que se cambie de personalidad, pero nuevamente uno tiende a mostrar, si no hay tanta confianza, solamente lo sí, bueno mm, y hablar solamente de lo que me resulta. sí. Y con el tiempo, nuestros hijos crecen y hay detalles que se nos olvidan. Eso te iba a decir, justamente, uno como que Hay cosas sufre que... de amnesia, ¿o no? Maternal, yo Sí, le pondría ese nombre, así sí, como amnesia maternal. Es como, no sí. sé, yo le preguntaba a mamás más mayores, oye, ¿y te pasaba que? No. Oye, ¿y cuándo, no sé, yo me siento tan cansada, como que siento que no? No, a mí nunca me pasó eso. Y yo sentía que vivía como en otro planeta, porque yo decía, pero ¿cómo si mi guagua no duerme, está pegado todo el rato a mí, ¿cachai? Y yo creo Claro. que es la supervivencia, pues. Si uno no creo que la, la- no se reproduciría nuevamente. Yo creo que si te quedas ahí como con todas esas ideas así, ¿cachai? Es Sí. como es una cuestión de supervivencia. Eh, Sí, el otro cuando uno dice, ¿y cómo lo hacías con las pataletas? No, tus hermanos nunca hicieron nunca, pataletas. sí. Se no hacían pataletas. Oye, ¿cómo lo hacías con el desorden? No, ellos terminaban de jugar y guardaban. Y uno dice, entonces, ¿qué he creado yo que se Claro, resiste claro, a eso claro. que era como tan natural y como tan sintónico antes y hoy día es tan caótico? Mm, mm, Pero finalmente, claro, estas madres han olvidado mm. lo caótico que era. Y Bueno, como mamás igual, perdón, a veces ponemos, ponemos hasta con el lenguaje no verbal, ponemos como la exigencia. mm, Si me acuerdo, no sé, veía, Agustín es el mayor, que es el que entró ahora, que ya tiene 6, pero a la edad del jardín yo le mandaba las galletas más, bueno, todavía le trato de mandar sin chocolate, sin crema, así como como las galletas de vino, lo más sencillo posible. Pero veía niños así abriendo las tritón y yo así como, "Oh, está mm. comiendo crema, está comiendo chocolate y tiene 2 años. Todavía me espanto cuando veo, no sé, llenar las mamaderas con bebida. Entonces, yo creo que no puede evitar Mm. eh, la cara que pone, pero sí como mamá puede eh, como que guardarse el comentario. Mm. Realmente el comentario es el que a ti te dice estás haciéndolo mal. Sí, exacto. Y eso es lo que te clava así como una daga en el corazón, ¿cachai? Bueno, y también hablando un poco de estas mamás como de un poquito antes, ¿cierto? Esto es que las maneras de maternar han cambiado también. Nosotros arrastramos quizás una idea, y ellas venían con una idea mucho más autoritaria de maternidad, ¿cierto? Hoy en Ujú. día uno, no sé tú, Marcia, pero uno trata como de explicar, de alguna manera potenciar el lóbulo frontal, ¿cierto? Esto de que el niño Claro. razone, ¿cachai? Entonces, obviamente quizás habían situaciones que ellas no las vivieron porque tenían otras maneras de maternar versus las de uno. Entonces, por eso yo creo que el tema de la comparación es como bien nefasta, porque si no son las mismas situaciones, no es la misma época, no es difícil encontrar ahí como puntos en común. Y el tema también, yo creo que hay un tema aquí súper bueno que me gustaría tratar, que es el tema de los ritmos. Ujú, sí, por supuesto. Los ritmos en la maternidad, ¿cierto? Porque, no sé, yo cuando hablo con mamás y les digo, y me dice, oye, pero es que no siempre me resulta que,
que mi hijo se duerme a la misma hora, hoy día estuvo súper mañoso para dormir, o no comió, etcétera, ¿cierto? Entonces yo les digo, oye, pero tú todos los días te quieres acostar a la misma hora, o todos los días quieres comer lo mismo de desayuno, o todos los días quieres... No, po. O sea, yo no siempre soy, mis días no siempre son los mismos, ¿cierto? Claro. Y uno muchas veces quiere imponerles como esta rutina que por una parte sirve, porque la estructura y la rutina les sirve a los niños como base, como seguridad, ¿cierto? Porque ellos Sí, pueden claro. anticipar situaciones y yo también como mamá, a los dos nos sirve, ¿cierto? Pero hay veces en que la rutina no funciona porque dormí mal, porque mi hijo tuvo una pesadilla en la noche y despertó con pena, con susto, y eso hace que no quiera ir al colegio, que le cueste más levantarse, que no quiera tomar desayuno, ¿cachai? Y yo por eso también siempre hago tanto énfasis en el tema de los ritmos con las mamás con las que trabajo. Tratar de entender que no todos los días soy igual, ¿cierto? Que mis días no van a ser los mismos y que yo, la idea es que vayamos teniendo ciertas estructuras, ciertos hitos en el día, pero que si eso no se cumplen todos los días, está bien. No se va a caer el mundo porque mi hijo no se comió toda la comida o se comió la comida y no se comió la ensalada. O, ¿cachai? Porque Claro, eso claro. también te va liberando un poco. Eh, eso, no sé. Y es como bien atingente eso que estamos hablando ahora. Pues, Sí, sobre todo porque nuestros hijos están vueltos locos, aparte del confinamiento y todo, pero es que ya los veníamos enchufando en una rutina de levantarse temprano, la ducha, hay que vestirse, hay que tomar desayuno, hay que salir, vamos a caminar. Nosotros tenemos un playlist para caminar, entonces más o menos en tal cuadra para que nos dé el tiempo y los sacaste de ahí y es como un eterno fin de semana y cuando volvemos a clase. ujú, ujú, ¿Y cuándo voy a ir a mi colegio? ¿Y cuándo voy a mm, ver a mis amigos? mm, ¿Y cuándo voy a mm, hacer las tareas? ujú. A mí ahora me llegó, la profesora mandó algunas guías y ahí les tengo algunas actividades, Sí. pero de hecho yo no sé muy bien. En el verano es como que todos nos levantamos tarde y bueno, comemos por ahí y es como, bueno, verano. Pero como adultos nosotros sabemos que no estamos en verano. Yo que soy trabajo independiente, trabajo igual. Atiendo Claro. pacientes de manera remota o estoy creando contenido. Entonces, sigo trabajando y ellos están ahí como, además demandando muchísima Sí, sí, sí. muchísima atención y están también a su modo intentando manejar la crisis de no poder salir, la crisis de que no se cumpla su ritmo y que está bien, y que está bien. Y bueno, tú estás haciendo un programa de acompañamiento a papás para darles actividad y decirles, ok, vamos a tratar de tirarle la mayor cantidad de salvavidas para que sobrevivan Ujú. sin estresarse tanto esta cuarentena. Yo le digo confinamiento normalmente, a este confinamiento en tu casa. Oye, es que sí, como que da un poco de miedo salir hasta el patio, entonces sí, pues como Sí. complicado. Oye, yo les quería hacer un regalito a las mamás después Ujú, de claro. que, relacionado con lo que tú hablas, sí, pues, yo le llamo así como un kit de, no sé, autocuidado Ujú, para ellas, ya sobre todo en este tiempo, en estas 2 semanas, donde los colegios y los jardines infantiles están cerrados, ¿cierto? Y tenemos a los niños en casa. ujú, Entonces, no sé, no sé cómo hacerlo ahí, las que escriban, ¿cierto? ujú. Van a tener Claro, acceso como a estas podrías estrategias. hacer una historia ¿Ya? con el apartado para escribir y yo lo comparto, lo recomparto en mis historias para que te escriban directamente. No sé si lo vas a enviar por correo, por WhatsApp. Ahí Ahí, los datos que tú pidas, yo lo súper, comparto para que estas mamás puedan durante el día contactarse contigo. buenísimo, súper. Oye, ¿y habrán ¿Sí? comentarios? Así como Y va. la que nos había dicho antes ay, ¿dónde está? Por aquí arriba que hay una que, hoy solo puedo ver los últimos. A ver, dice, mira. Mira que sé que su suegra tenía magíster en comentarios como del, mis hijos nunca hicieron esto. Ay, acá también veo, dice, estoy viendo el live con mi mamá. Ah, Como, sí, la Javi, no me de Conce.
A Buenísimo. mí me dicen, pero tú quisiste tener hijo y ah, que era Oye, sí ese, que... que un comentario, ahí sí, súper desafortunado, comentarios que no sé, también cómo responde, dices tú, a otra generación. En otra Mm, generación era como, hazte cargo nomás. mm, Hazte cargo, y te tocó y tú quisiste y te jodiste nomás, po. mm, Ahí mm, veis tú cómo lo haces. mm, Y hoy día para nosotros es como, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, existe esta alternativa, existe esta otra. mm, Y por lo menos lo que yo he ido aprendiendo de experiencia materna es que si bien hay cosas que yo veo de la forma de maternar y también de paternidades que no me parecen, en general las miro, las respeto y en casos donde, no sé, hay veces que lo hacen, pero no quieren hacerlo de esa forma. Por ejemplo, cuando los niños no comen. mm, Cuando los niños no comen como se supone o comen muy poquitito, los papás siempre se desesperan. ujú, Entonces tienen algunas estrategias que son, que yo digo así como, no, mis hijos siempre han sido buenos para comer, entonces no he tenido el problema. mm, Pero veo las conductas desesperadas porque se logre el comer y a la hora de comer y lo que se supone que debería comer, que mm, es como, y no, esto está tan equivocado o va a traer algún tipo de consecuencia en el futuro. Entonces de manera amorosa es como, ¿sabes qué? Mira, yo leí en algún momento o, mira, probé esta estrategia, te la cuento. O sea, yo le claro. dije a un matrimonio en particular, ¿sabes qué? Con el más chico nunca le gustaron las papillas, nunca, entonces nunca comió nada pasado por licuadora. Con él era el método BLW, que era cortar bastoncitos de verduras cocidas o crudas, dependiendo si tenía dientes, y Ujú. con eso. Y lo que coma nomás, po, y pechuga. Pero con el Agustín yo tenía el frasco de colado y se tiene que comer todo. Y al Claro. último, si no quiere comer, no, es que se lo tiene que comer todo. Y yo decía, no me diga nadie nada porque después ¿cómo se llama? Echar la culpa a mí si no come. Claro. Entonces, se puede ayudar a maternar, se puede compartir la experiencia, pero tiene que ser desde un lugar amoroso. Ujú, Y así ujú, como, mira, es como cuando uno le dice, mira, te traje, no sé, cuando uno va a almorzar y dice, oye, te traje una lechuga más por si acaso, o claro. traje un poco de postre por si acaso, te lo Mm, dejo ahí por si se necesita. ujú, Entonces contar, mira, yo hice esto, o esto funciona, o lo leí, por si te sirve. ujú, ¿Cachai? ujú, Por si quieres intentar algo diferente, o ujú. preguntar de frentón, Exacto. preguntar si ha intentado otra cosa, si necesita ayuda. Oye, Marcia, y claro, y ahí está como todo el tema también de la crianza respetuosa, ¿cierto? De todas estas Mm. estrategias que las mamás en general, no solo las psicólogas, ¿cierto? Sino que leemos las mamás esto de, por ejemplo, colechar, dar pechuga hasta mucho rato, ¿cierto? El porteo. El porteo, ¿cierto? Y claro, muchas veces uno como mamá que quizás no lleva a cabo todo al pie de la letra, ¿cierto? Dice, pero chuta, lo estaré haciendo bien, no sé, pues mi hijo va a generar apego, buen apego, ¿cierto? La estoy Ujú. embarrando. Y de alguna manera nos bombardean, ¿cierto? De tanta información que uno lo que hace finalmente para las mamás es generar inseguridad, ¿no? Claro. Em, entonces, aquí es complicado, o sea, ¿por qué? Porque lo que hay que entender así como de manera como bien simple, porque yo creo que hay mucho material para otro live, así por ejemplo, si Sí. habláramos de apego, ponte tú, eh, entender que efectivamente estas estrategias, ¿cierto? Esto de colechar, del porteo, esto de amamantar, ¿cierto? Todas estas estrategias eh, ayudan a generar apego, pero no es lo indispensable. O sea, yo para generar apego, como te decía en un comienzo, debo responder a las necesidades de mi guagua, ¿cierto? Ujú. Y eso es lo fundamental, responder empáticamente y mostrarme como madre, ¿cierto? Como una mamá sensible a estas necesidades. La sensibilidad, ¿ya? Claro. Y si yo me estreso porque
no, porque no estoy dando pechuga, porque no pude tener la hora de apego, por ejemplo, cuando nació mi guagua, ¿cierto? Mm, O porque no colecto, eso genera en mí un nivel tan alto de cortisol, ¿cierto? De estrés, que no voy a sintonizar con mi guagua, que no voy a ser sensible a las necesidades de mi guagua. claro, Entonces, bajar las expectativas, no colectar, amamantar, portear, efectivamente ayudan a generar un apego, ¿cierto? Y claro. están relacionados con la crianza respetuosa, pero no es lo fundamental. Lo fundamental, ¿cierto? En términos de crianza respetuosa es atender a las necesidades de mi hijo, conectar con mi hijo, ser sensible a sus necesidades, ¿ya? Claro. Efectivamente, si yo colecto, por ejemplo, y amamanto, voy a responder de manera más inmediata a mi hijo si tiene hambre, porque voy a estar ahí al lado, durmiendo, pegado. Claro, vos estás cerca. Mm. Exacto. Sin embargo, si yo pongo a mi guagua o deseo como mamá, porque eso me hace bien a mí, ¿cierto? Que mi guagua nazca, o sea, duerma en una cuna, pero si mi guagua llora, yo voy a acudir igual, eso también genera apego, ¿se entiende? Porque yo estoy Sí. respondiendo a las necesidades. Entonces, por eso es tan importante este tema, esto como de alguna manera derribar mitos relacionados con la crianza respetuosa, ¿ya? Que Ujú. no, todas estas estrategias sirven, lógico que sirven, pero no son las fundamentales. O sea, si no lo hago, no es que no genere apego, el apego se va a generar siempre, ¿cierto? Lo Claro, claro. importante es ser sensible. ¿Por qué? Porque ponte tú, si yo, ya, en la teoría digo, mira, yo quiero extender la lactancia materna, quiero darle pechuga a mi guagua mucho rato porque sé de los beneficios, porque sé de la nutrición, porque sé todos los beneficios que esto conlleva, pero Ujú. estoy durmiendo poco, no me siento bien, me duele, etcétera. Eso, ¿cierto? Va a generar un nivel de cortisol alto, voy a estar estresada y por lo tanto voy a ser menos sensible a las necesidades de mi guagua, porque voy a Claro, estar en claro. estrés, ¿entiendes? Lo Sí, po. mismo con todos los otros como ideales que uno se pone como mamá, ¿cierto? Esto de ser la mamá perfecta, de que siempre en la casa hayan cosas saludables para comer, de que mis hijos no vean tele más de una hora al día, de que, etcétera, ¿cierto? Sí, Todas sí, que esas sí, los comerciales lo alientan mucho. todas esas imposiciones, ¿cierto? A uno Ujú. lo hacen tener un nivel de estándar tan alto que si tú no cumples, ¿cierto? O por cumplir generas tanto estrés que al final tiene el efecto contrario. Me estreso tanto que no soy capaz de conectar con las necesidades de mi guagua o de mi hijo, ¿cierto? Claro. Y que era lo que decíamos en un inicio, que es lo que te da esta sensación de que lo estoy haciendo bien, de que muy bien, porque el resultado lo vamos a ver mucho después, bastantes años después. Entonces, eso Sí, es lo que pues. me orienta un poco más. Y bueno, por acá nos decía Maritza Ah, la que Maritza. es difícil mostrarse vulnerables iguales, como que no podemos con algo referente a nuestros hijos. Mm, Claro, decir que me cuesta, decir que no sé, claramente es difícil, po. ujú. Claramente es complicado. Porque es muy condenado, pues. Sí, sí, de Porque, todas claro, maneras. si la mamá no lo hace bien, es como que eres una mala mamá, no lo sabes hacer, porque están de instinto, ¿cierto? Porque ser mamá, porque uno nació para ser mamá, esta idea de la sociedad, ¿cierto? Y cuando Sí, que sabemos nace que, con el parto, llega se descarga el manual de manera automática. exacto, se baja la aplicación y tú sabes efectivamente qué hacer y no ¿Y siempre cómo es hacer? así, por supuesto. Sí. Estefa, estamos precisas ya para que este live pueda quedar disponible en las próximas 24 horas. Nos va a Súper. dejar un regalo, así que en la medida en que tú lo compartas, yo lo voy a recompartir. Y hemos sacado una foto como... Ahí está. A ver que va a salir en campaña la foto, pero de todas maneras va a A ver, salir, así que... espera, deja buscar la luz. Sí, vamos a sacar la primera. Vamos a sacar otra. Ya, Estefa, muchísimas gracias, un abrazo y
ahí nos quedan algunas ideas para más adelante quizás hacer otro live. ¿Sí? Súper, buenísimo. Ya, pues feliz. Listo. Un besito, que estés súper bien. Muchas Nos estamos gracias a viendo. todas, todos los que se Sí, conectaron. síganla, va a aparecer ahí etiquetada también en mis historias. ¿Ya? Que Eso, estés bien. ya. Chao, Chau, chao. chau.